Muchísimas gracias, Joaquín, por tu tiempo y por concedernos esta conversación en la cual estaremos hablando un poco sobre todo el contexto de Chile en la actualidad y cómo lo estás viendo para el futuro, especialmente en el ámbito político. Entonces, hablando un poco sobre el tema que hoy es la situación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cómo ha sido el tema de la cuarentena en Chile y cómo crees que el gobierno del presidente Piñera ha manejado la situación? Muchas gracias, José, por la invitación. Yo creo que en particular conversar sobre la experiencia de otros países vecinos respecto al tratamiento de la pandemia es clave, no solo para aprender de cómo se están haciendo las cosas en otro lado, sino también para compartir la experiencia de estar viviendo un tiempo tan vertiginosos como este. Nadie pensó en principio vivir una pandemia, nuestra generación desde luego que no, y esto nos plantea una serie de desafíos, tanto a nivel micro, ligado a los fenómenos que vive cada uno de nosotros estando en cuarentena, por ejemplo, temas de salud mental, de la forma de relacionarnos con nuestros pares, y cómo también se va moldeando un nuevo comportamiento, si se quiere, societal. O sea, esto viene a cambiar una serie de cuestiones que nosotros habíamos normalizado y que en realidad, gracias a la pandemia, se transformaron. Estoy pensando en la ida a conciertos, por ejemplo, estoy pensando en vuelos internacionales, estoy pensando en ir al estadio, ir al teatro, una serie de cuestiones que para nosotros era parte de la rutina, hoy día se ven afectadas y nos plantean complejos desafíos luego de que retornemos, ¿no?, a esta nueva realidad que nos plantea la pandemia, porque aún no sabemos siquiera si tenemos vacuna, y hay una serie de desarrollos que apuntan hacia conseguir una vacuna lo más pronto posible, pero los expertos nos dicen que vamos a estar en esta situación de distanciamiento físico hasta por lo menos el 2022. Entonces, una serie de desafíos en materia micro, en cómo nos relacionamos nosotros con nuestro entorno, pero también una serie de desafíos desde el ámbito de lo macro. Y aquí estoy pensando fundamentalmente en el rol del Estado y me introduzco hacia lo que tú me preguntabas. Eh, Acá la experiencia occidental, sobre todo de Europa, lo decía muy bien Macron cuando comenzó la pandemia en Francia, hoy más que nunca, tener un Estado robusto tiene sentido, el servicio público tiene sentido en la medida en que es sometido a gestionar este tipo de crisis. Y entramos al debate de qué tan fuerte tiene que ser el Estado. Un Estado autoritario, si se quiere, que utiliza los datos para para controlar la información y el comportamiento de su población al estilo China, o un Estado que se preocupa de garantizar servicios de primera necesidad como la salud, de buena calidad, con cuarentenas parceladas y una serie de medidas benefactoras, como Alemania, por ejemplo, ¿no?, que también ha tratado de buena forma la pandemia. O sea, tú Eh, estarías hablando de que un rol del Estado más parecido a como ha sucedido en Alemania. No, por ejemplo, hay planteos en América Latina donde se ha sugerido inclusive que los gobiernos deberían expropiar empresas, en este caso particular, el caso de Argentina, donde el Estado se ha convertido en esa, o ha planteado desde el gobierno del jefe de Estado, el presidente Alberto Fernández, ha planteado una épica heroica diciendo que sin el Estado la gente se moriría. Eso no lo escuché en Alemania. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál debería ser el rol del Estado en este caso? O sea, ¿aparecer el Estado como un padre, como el paternalismo de Estado, o más como Alemania, simplemente garantizando algunos servicios básicos de primera calidad? Mira,
yo creo que en situaciones como esta, en donde las respuestas son exigidas, porque a problemas complejos, soluciones complejas también, no hay que tener complejos con el rol del Estado, eso primero. En particular porque, y Angela Merkel también lo dijo, no con esas palabras, ¿no? Pero el Estado sí salva vidas, el mercado no. En consecuencia, y Merkel lo que hace, que es una cuña súper, súper interesante respecto a nuestra clase empresarial en Latinoamérica, que dice, a los ricos en Latinoamérica les gusta que el Estado los proteja, pero no les gusta meterse la mano al bolsillo para cuando hay que redistribuir esa riqueza. Y en eso tiene un punto, porque esta dicotomía Estado-mercado es puria, es falsa. Es una dicotomía que es más bien ideológica, que han instalado gobiernos como el de Trump, por ejemplo, incluso el gobierno de Sebastián Piñera en Chile. ¿Y por qué ideológica? Porque en ningún caso se contraponen. No es que más Estado sea menos mercado. Y ese es un clásico error de perogrullo, porque en realidad las competencias del Estado van al alero de un mercado robusto, de un mercado que pueda operar, de la propiedad privada. En ningún caso, y te lo planteo con un ejemplo chileno que voy enseguida, en ningún caso compiten, más bien debiésemos tender a colaborar entre los espacios. Esto es como lo que decía un clásico libro de Karl Polanyi, La Gran Transformación. El Estado debiese estar sujeto al rescate muchas veces del mercado, ¿no? El mercado para operar bien necesita de un Estado robusto, eh, para operar correctamente, digamos, sin fenómenos o externalidades negativas como la elusión, la falta de transparencia. El Estado debiese ser robusto en ese caso. Pero bueno, sin desviarnos de eso, el caso chileno, un ejemplo chileno que se está discutiendo ahora. Tú hablabas, en Argentina se ha propuesto expropiar empresas. Bueno, acá lo que se ha hecho es, hay un proyecto de ley en discusión, en particular con la TAM. Hoy día todo el sistema de aerolíneas está sufriendo mucho el efecto de la pandemia, y en el caso de la TAM, algunos diputados formularon un proyecto en donde a la TAM se le considera una empresa estratégica nacional. Es decir, no se le expropia, ¿ah? Sigue siendo privada, pero se le considera estratégica. Y el Estado tiene la facultad de rescatarla, si es que está al límite de la quiebra, por Es ejemplo. decir, darle dinero. Claro, y apoyo y rescatarla, y eso va a involucrar probablemente, hoy está en discusión en el proyecto, pero va a provocar probablemente que en el directorio de la TAM esté una autoridad del Estado o algún ministro, en este caso el ministro, no sé, de Obras Públicas, que tiene que ver con los aeropuertos. Entonces, fórmulas en donde el Estado converse con el mercado, sin complejos. Este debate, la solución a este problema no está en plantear que absolutamente necesitamos Estado, porque eso es autoritarismo, quizá, ¿no? Derive en una forma de autoritarismo, o solo mercado, porque en solo mercado las vidas quedan relegadas. Y vemos lo que pasa en Estados Unidos. Hoy la portada del New York Times es brutal. La portada del New York Times de hoy son los 100.000 muertos estadounidenses en un obituario. Eso es terrible. Y es terrible, y aquí es súper interesante, porque ¿cómo han tratado los datos los gobiernos? Y acá hablo del caso chileno. Byung-Chul Han, filósofo surcoreano que está muy de moda, dice: ojo con el dataísmo al cual estamos expuestos. Pareciera que todo es cifra, todos son descriptivos estadísticos, pero no hay un análisis más profundo, reflexivo, respecto a la sociedad que tenemos que desarrollar para tener una vida mucho más sustentable, porque acá uno de los desafíos micro que yo te decía al inicio de esta conversación es cómo nos relacionamos, por ejemplo, en un eventual pacto intergeneracional. Porque hoy día la crisis del COVID-19 expone a los más viejos y están relegados a su suerte.
O sea, en Chile ahora tenemos el problema de la última cama, en donde el doctor, el médico especialista, a cargo de la unidad de cuidados intensivos, le dice, tiene 2 pacientes y una cama. Un paciente de 75 años, de 80 años, y un paciente joven como nosotros. Por ética, tiene que salvar a quien tiene más posibilidades de salvarse, dejando al adulto mayor relegado, y hoy día, y por eso es tan brutal la pandemia, porque los deja a su suerte a los más viejos, ¿no? Y en esta forma de relacionarnos, ¿qué tenemos que decir los jóvenes? Sistema de pensiones, cambio climático. Ojo, acá hay una cuestión que hoy día vivimos tiempos interesantes porque los fenómenos que están ocurriendo, globales por lo demás, o sea, esto es todo un desafío incluso para las relaciones internacionales, el multilateralismo, que se pone en jaque. Todos estos fenómenos globales, si uno hace un zoom, te va a dar cuenta de que hay distintos fenómenos que están ocurriendo que nos afectan a todos. COVID-19 los más viejos, cambio climático los más jóvenes. ¿Y cómo conversamos frente a esa realidad? Ok. Ese es un desafío. Y ¿Ah? hablando en particular, en el caso del presidente chileno, ¿cómo crees que ha manejado esta crisis, él en particular, Mira, desde el punto de vista de acá, salud? acá nosotros se da un contexto bien interesante y particular, porque tú tienes que, antes de la pandemia nosotros veníamos con el estallido social del 18 de octubre, que puso en jaque un modelo. Se tensionó lo que nosotros conocíamos como la gobernabilidad democrática de la transición hasta la fecha. Y se tensiona porque hay una serie de desigualdades que se ven expuestas. Chile es un país muy desigual, con mucho rendimiento, crecimiento, con un área de servicios potente, con una exportación primaria de primer nivel, pero muy desigual. Ahí la pregunta, cuando se hizo la transición a la democracia, la pregunta era cómo sacamos a al 46% de chilenos de la pobreza. En el 90 nosotros teníamos 46% de pobreza. ¿Y hoy cuánto es? Hoy día se mide de otra forma. Hoy día es pobreza multidimensional y está en el orden del 6%. 6%. 6%, sí. Pero si lo midiéramos con el indicador que se medían en los 90, tenemos mucho menos. No tengo la cifra, pero mucho menos que el 6%. Como se le añadieron otras variables, como la escolaridad, la calidad de vida, área verde a la cual estás tú sometida en tu entorno, una serie de cosas, tenemos hoy día un 6% de Claro, pero pobreza si multi. por ejemplo mides esa cifra, la media latinoamericana, se podría decir que es un ejemplo el sistema de Chile. Sí, sí, Porque, pero por ejemplo, en Argentina se habla de 40% de pobreza. sí. Bueno, en casos como el de Venezuela, que tienen 77% de pobreza, ¿no? Mm, Brasil, es terrible, 30% de pobreza. es terrible, sí. No, es una situación que los gobiernos tienen que hacerse cargo, digamos. O sea, y también en el caso venezolano, por ejemplo, que lo más pronto posible se produzca una transición hacia la democracia y se dejen de violar los derechos humanos y además puedan retornar a la vida pública a todos los presos presos políticos que tiene el régimen de Maduro. O sea, en eso no hay que perderse. Y eso es un punto interesante, José, que lo podemos tratar en la conversación, cómo se tensionan las democracias con el COVID. Pero volviendo al caso chileno, en materia de pobreza espectacular. Nosotros nos sacamos la mejor calificación. Acá en Chile se dice que nos sacamos un 7. En Argentina no sé cuál es la máxima nota o calificación de estudios, pero acá cuando a ti te va bien en la universidad, todo un 7, ¿no? En materia de pobreza, Chile tiene la mejor nota, tiene la mejor calificación. Ahora, ¿por qué entonces crees que surgieron esas protestas? Porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, la educación es pública, o sea, la educación universitaria es pública. Sin embargo, Chile tiene mejores resultados que Argentina. En Argentina hay más pobreza que en Chile, y con todo y eso, las personas que estaban, o muchas de las personas que estaban en la protesta,
decían que, bueno, que miráramos a Argentina, que el Estado ayudaba mucho más, pero entonces un sistema que el Estado ayuda más, hay más pobreza que en un Estado donde se ayuda menos, según la teoría de la desigualdad chilena. Sí, lo que pasa es que hay que distinguir entre los conceptos, porque pobreza es al acceso material. O sea, la pobreza la mido por la cantidad de kilos de pan que consumo al año. Mientras que la desigualdad la mido en cuestiones que son mucho más subjetivas, inmateriales, tiene que ver con el acceso, con las oportunidades. Y ahí, y es cierto lo que tú dices, en las protestas del 18 de octubre se mencionó muchas veces el caso argentino, pero no desde sus resultados, sino que desde la motivación del Estado por garantizar un derecho, ¿no? Que es el derecho a la educación. Acá, Claro, pero por ejemplo, en el caso de Argentina, la educación es pública, ciertamente lo sabemos, la Universidad de Buenos Aires, que es la más grande de Argentina, u otras como la Universidad Nacional de La Plata, pero ahí hay personas que por precisamente ser pública demoran 14 años en sacar una carrera universitaria de 5 años. sí, pero Ah, ese fenómeno no tiene que ver necesariamente con que sea pública, tiene que ver con los incentivos que te dan las instituciones. O sea, tú puedes hacerla pública, pero obligar a todos a que tengan que sacar su carrera en la cantidad de años correspondientes, ¿no? Tiene que ver con las instituciones que están aparejadas a este sistema público. Que sea público no es el problema, sino más bien las reglas del juego que viene consigo, ¿no? Pero efectivamente, entonces nosotros nos quedamos cojos en materia de desigualdad y en Chile se da un fenómeno muy particular, que es que después del 18 de octubre viene la pandemia, se suspende la agenda, una agenda totalmente modernizadora, dirían los sociólogos, porque es una agenda que está constantemente interpelando a la tradición. Y con tradición me refiero al viejo régimen, a la dictadura chilena. Nosotros, la dictadura, lo dice Naomi Klein en la doctrina del shock, la dictadura chilena es revolucionaria. ¿Y por qué es revolucionaria? Porque genera todo un entramado de Estado, todo un entramado institucional, plantea una nueva constitución, plantea nuevas reglas del juego, en donde la democracia, desde el 90 hasta la fecha, se ha desarrollado bajo estas reglas del juego. Entonces, con algunas reformas, desde luego, se han hecho cambios en la Constitución, sí, del 90, no hay que desconocer que desde el 90, todos los años, acá nosotros tuvimos la coalición más exitosa en materia política y que le dio gobernabilidad y estabilidad a la democracia chilena del 90 al 2016, que se llamó la Concertación de Partidos por la Democracia, y fue una época de oro, digamos. Pero no nos hicimos cargo de una serie de materias que terminaron golpeándonos fuerte y que la echamos por la puerta, pero entraron por la ventana, gracias al estallido, y hoy día, gracias al COVID-19, a la pandemia que enfrentamos, se han desnudado, si se quiere, con más fuerza. ¿Por qué te lo digo? Porque hacer cuarentena, por ejemplo, en una comuna vulnerable, ustedes le llaman en las villas miserias, villas. ¿no? Ujú. En Argentina. Hacer cuarentena en un sector popular, en donde los territorios son más bien vulnerables y están tributando constantemente una forma de precariedad, es muy difícil, es un problema incluso. Que hacer distinto es hacer cuarentena con tales metros cuadrados, con área verde, con agua potable. En Chile nosotros tenemos un problema de desertificación constante, progresivo, importante, en donde hay localidades, en donde la estructura regional, las gobernaciones, las provincias, son aquellas que tienen que ir a dar agua con camiones a la gente, ¿no? Entonces, es súper complejo una cuarentena que puede ser la gran medida, pero hay que ver todas estas externalidades que están vinculadas al territorio. La cuarentena en Chile tiene una connotación distinta a la cuarentena en Argentina. Y eso quedó demostrado por las medidas que tomó, por ejemplo, Alberto Fernández al inicio de la pandemia, en donde tuvo que relajarlas porque los argentinos salían igual a la calle. En Chile, la cuarentena tiene otra connotación. Tiene una connotación hoy día
que en los sectores populares es mucho más problemática, y en los sectores acomodados, yo soy un privilegiado, yo estoy acá en Providencia, que es una de las comunas con mejor calidad de vida de Chile, y estoy encerrado hace más de 2 meses, llevo algo así como 65 días confinado, y, y sin ver a mi familia, sin ver a mis amigos, y puedo hacer mi vida normal. O sea, voy a comprar con un permiso especial de la policía al supermercado, al mercado, mis trámites, digamos, me ocupo de mis temas personales y puedo hacer mi vida. Pero una familia de 6 integrantes que viven en 40 metros cuadrados, créeme que es todo un desafío la cuarentena. Entonces, en Chile, una de las cosas buenas que se han hecho es que las cuarentenas no han sido generalizadas, sino que más bien van rotando. Entonces, según la cantidad de contagiados semana a semana, es que el territorio entra en cuarentena. Eso es bueno porque estresas menos la población, va rotando el eje de contagio. Hay que ser súper inteligente con el COVID-19 porque el problema no es el virus en sí mismo, sino que más bien la capacidad hospitalaria y de atención que tienen los países. Entonces, tienes que ser inteligente en concebir un modelo que permita, que la rotación de contagios, que esta geometría variable de contagios, no te colapse los sistemas. Hoy día nosotros estamos en un nivel de ocupación que está por sobre el 90%. Estamos bien estresados en materia de la red de asistencia hospitalaria, pero, y bueno, y eso se han demostrado en las cifras. Más de 40.000 contagios, más de 600 muertos, Sí, solo por... inclusive con eso quiero que sepas que por lo menos relativamente con otros países de la región, Chile ha manejado muy bien esta situación, porque, por ejemplo, desde el gobierno de Argentina siempre se hace la comparación equivocada, siempre se muestran datos equivocados. Asumo que por errores humanos, sin ninguna intencionalidad más allá de eso. Como anoche ha sucedido que el presidente ha mostrado que la tasa de muerte en Chile es muchísimo más alta que la realidad, y el embajador chileno el día de hoy tuvo que emitir un comunicado rectificando esas cifras, que ya se repite de la vez anterior que el presidente argentino también había informado datos equivocados sobre la cifra de Chile. Y bueno, eso ha ocasionado conflictos diplomáticos que más adelante te voy a preguntar un poco sobre eso. Pero lo que te quería decir es que si bien en Chile hay casi 700 muertos, con 40.000 infectados, en Argentina hay 11.000 infectados y casi 500 muertos. Es decir, relativamente Chile está muchísimo mejor en el tema de la tasa de mortalidad, lo cual por supuesto no implica que sea bueno porque son muertes igual, pero relativamente está actuando mucho mejor que los países vecinos. Ahora, hablando de otro tema que ya has mencionado con el tema de las protestas que hubo el año pasado, tú como dirigente de la Juventud Demócrata Cristiana, ¿cuál es tu opinión, o sea, como dirigente político, cuál es tu opinión sobre estas protestas? Mira, yo creo que las protestas son legítimas en la medida en que dentro del juego democrático tú vinculas la tolerancia con la libertad de expresión, pero todo tiene un límite cuando se introducen variables de odio y además de violencia. Eh, y ojo, de violencia de ambas partes, porque tú tienes violencia sistemática por parte de carabineros y eso es innegable. Acá nosotros nos inventamos que ocurrieron violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre. O sea, hay 3 informes internacionales, ni siquiera nacionales, internacionales, que rinden cuenta de aquel fenómeno. Muy triste por lo demás, porque nosotros tenemos una tradición democrática y apegada al Estado de Derecho bien, bien importante. Y en materia jurídica, una tradición de respeto a los derechos humanos que se ha estudiado incluso afuera. Entonces, por un lado, la violencia por parte del Estado, especialmente carabineros y las policías, al renunciar a ciertos protocolos, pero también la violencia de grupos marginados, aislados. ¿Ah? Yo aquí quiero ser súper cuidadoso porque es fácil decir que el estallido social, y que se dijo de hecho, que el estallido social fue organizado por el Grupo de Puebla, Maduro y Cuba, digamos.
pero eso realmente no hay evidencia y es irresponsable decirlo. Es no hacerse cargo, además de las contradicciones internas de los países, sino más bien culpar al enemigo, ¿ah? En lógica política. A mí me es difícil, y esto es de puro sentido común, no es teoría, yo en particular soy analista político, pero no es teoría, a mí se me es difícil que Maduro invierta recursos en otros países cuando no tiene con qué alimentar a su población. Es contradictorio, al menos. ¿Ah? Entonces, esto tiene que ver, su origen en la desigualdad. Mis padres salieron a protestar pacíficamente, la mayoría de los chilenos lo hizo pacíficamente, pero hay grupos aislados que, Incendió que el metro de Santiago, por ejemplo. sí, y que a través de la violencia creen conseguir los cambios. Ya esos, por ejemplo, hay que investigarlos y el Estado tiene que estar encima. Y te fijas, o sea, en eso no hay que perderse. ¿Por qué? Porque está dentro del marco del cuidado de la democracia, además. La violencia, infundir temor, son actos terroristas, ¿no? Esa es como la tipología teórica. En Chile nosotros tenemos una ley antiterrorismo, entonces también vendría siendo jurídica. Eh, entonces, en mi opinión en particular, habla de un modelo que se agotó, una generación además que entra en política. Recordar que las movilizaciones del 18 de octubre son protagonizadas por jóvenes, esencialmente jóvenes. Después se va plegando los otros grupos etarios de la población chilena, pero en un inicio son solo jóvenes, son una nueva generación. Es la generación nuestra que busca participar en política y que desconoce las lógicas recíprocas con las cuales los actores políticos gobernaron Chile desde el 90 hasta el 2020. ¿Y a qué me refiero? Para ser más explicativo. Desde el 90 hasta el 2018, por ejemplo, las lógicas de competencia electoral eran binominales. Eso nos indica que tú tenías dos grandes coaliciones, la coalición de derecha, la coalición de izquierda, que disputaban el poder, pero de forma igual. Entonces, en un territorio, por ejemplo en Santiago, tú escogías dos senadores. Y porque era binominal, tú escogías en un sector en el sector del poniente del Santiago, escogías uno de izquierda, uno de derecha. En el sector oriente de Santiago, uno de izquierda, uno de derecha. No había, en la teoría de sistemas electorales se llama un sistema binominal restrictivo, ¿ah? Que distorsiona la proporcionalidad. Se viste como un sistema proporcional, pero no lo es. Entonces, tú tenías un escenario en donde tanto se daban consensos por omisión, porque todos estaban representados de la misma forma, tanto la izquierda como la derecha, y se formaron dos grandes coaliciones, la concertación que te digo, y la Alianza por el Cambio, en el caso de los sectores más de derecha. Y eso permitía que la gobernabilidad se diera como estamos hablando en este Zoom, de a dos bloques. Fin, se acabó. Los que han sido más osados han dicho que Chile tenía un sistema multipartidista, pero en realidad que se comportaba como un bipartidismo, como tener a los demócratas y a los republicanos estadounidenses. Eso cambia recién en el 2018, con el cambio de la ley electoral y los primeros resultados de este cambio. Y en estos primeros resultados de este cambio entran nuevos actores. Más a la derecha entraron nuevos actores que tributan, por ejemplo, modelos como el de Víctor Orbán, Bolsonaro, Trump, Marine Le Pen. ¿Por qué crees, el paréntesis, en ese caso que ha sido un caso de estudio, por ejemplo, en Europa, del nacimiento de movimientos más radicales de derecha como AfD en Alemania o Vox en España? ¿Por qué crees que en Chile surgen estos movimientos cuando me estás diciendo que había una convivencia entre dos bloques prácticamente iguales y que pueden llegar a acuerdos fácilmente? Porque el sistema político libera energía. Esto es como... es muy interesante verlo, si se quiere, haciendo una analogía con las placas tectónicas o los movimientos telúricos. Cuando tú tienes estabilidad, mucha estabilidad,
la energía está por acá, ¿no? Circulando. Pero en algún minuto hay momentos de ruptura, en donde el sistema político entra en fricción, y esa energía tiene que ser liberada. Eso fue el 2006 en Chile con la movilización de los pingüinos, que dio la vuelta al mundo, movilización que protagonizó una generación muy joven, que hoy día deben estar en el orden de los 34 o 35 años, dirigentes políticos hoy día de primer nivel y en primera línea. El 2006, luego el 2011, en donde existieron 5 o 6 meses de movilizaciones constantes, en donde se paró el año escolar y el año universitario. El movimiento del 2011, que hoy día esos actores tienen alrededor de 30, 31 años. Y estas liberaciones de energía las que provocaron o motivaron el cambio en el sistema electoral, el cambio en las reglas del juego. Entonces se elimina el binominal, se introducen variables proporcionales y hoy día todos pueden competir y todos pueden verse representados, comillas, ¿no? Entonces, y el fenómeno, por ejemplo, de AfD, de Vox en España y de los que te nombraba anteriormente, tiene que ver con que la democracia hoy día está encrucijada. Hay un texto muy interesante de Adam Przeworski que dice, ¿qué esperar de la democracia? Y bueno, ¿qué esperar de la democracia? Tiene que ver con que la democracia es una promesa constante, se tiene que ir alimentando. No solo en el relato, sino que también de políticas públicas concretas y responsables. Entonces, ahí falla. Y ese fenómeno, esto es un fenómeno global, ojo, esto es un fenómeno global, no tiene que ver con la particularidad de los países. Desde el 2008 en adelante, con el movimiento de los indignados, que apareció el movimiento 5 Estrellas, en Italia, Podemos en España, los partidos piratas en la península escandinava, y a la derecha Le Pen, y a la derecha Víctor Orbán en Hungría, y a la derecha en Austria, en AfD en Alemania, y hoy día Vox en España, Donald Trump, Bolsonaro, Keiko Fujimori en Perú, por ejemplo, bueno, el mismo presidente actual paraguayo. Entonces, hay una serie de variables introducidas en la juguera que comienzan a relacionarse, que provocan una indignación frente a la clase política y frente a los rendimientos de la democracia. Entonces se comienzan a relativizar ciertas cuestiones, como por ejemplo los derechos humanos. O sea, hoy día hay todo un relato de la extrema derecha, porque hay una derecha democrática, y qué bueno que esté, digamos, no hay que desmerecerla. La derecha extrema, que precisamente no es democrática, tiene todo un discurso, por ejemplo, Bolsonaro, que dice que el multilateralismo está cooptado por la izquierda internacional. ¿Qué es eso qué es eso de los derechos humanos? Bueno, o sea, los derechos humanos son principios civilizatorios, es una cuestión que está, es un consenso además propio de los seres humanos después de las atrocidades que ocurrieron en la mitad del siglo pasado. Entonces, tú tienes un malestar frente a la democracia y sobre todo frente a los políticos, más no la política siempre se ha ido retroalimentando y la política se ha ido reinventando, pero contra los políticos, sin lugar a dudas, y es un fenómeno que nos pega a todos en la región. En Chile en particular, los niveles de confianza son muy bajos. La Cámara de Diputados y el Senado tiene un 3% de legitimidad, de preferencia por parte de los ciudadanos. Piñera, el 18 de octubre, llegó a tener el 3% de aprobación, el mínimo histórico en la región. Antes lo tenía Dilma, con un 6%. Piñera llegó al 3%, o sea, en lógicas metodológicas, si se quiere, Piñera estaba en el margen de error. O sea, así de brutal era el dato. Entonces, hoy día, frente a la crisis, se ha generado un gran consenso de que al gobierno no le puede ir mal, porque en realidad quien diga que al gobierno le tiene que ir mal en la pandemia es un insensato, y qué miedo que lo diga, digamos, pero hoy día la aprobación del presidente está en un 22%. Y es porque la Subió población... muchísimo, ¿no? De 3 a 22. Muchísimo. ¿Y por qué? Porque la condición, esto es un segundo aire. Esto es para demostrar que el gobierno tiene capacidad de gestión. Ahora, ¿se pueden hacer mejor las cosas? Se pueden hacer mejor las cosas. El gobierno ha tenido también momentos de irresponsabilidad que han sido importantes en el tratamiento de la pandemia.
Hace 4 semanas, 3, 4 semanas, José, el gobierno estaba llamando al retorno de la normalidad, al retorno seguro, a la vuelta de la normalidad, a la nueva normalidad le llamaban. Eso provocó que la gente saliera a las calles, porque claro, ¿a quién le cree uno? A la autoridad. Si esto es una cuestión que tiene que ver con la forma en las cuales se construyeron nuestras sociedades. Cuando tú estás en tiempos de crisis, y muy propio también de nuestra animosidad animal humana, ¿a quién le crees? A los líderes, obvio. Entonces, si el líder te dice, mira, la autoridad te dice, tenemos que volver a la normalidad, la gente salió a las calles y hoy día estamos, hace 2 semanas, con un confinamiento estricto en la región metropolitana y en todo Chile, con un confinamiento de alrededor de 45 municipios, de 45 alcaldías, que en total son 8 millones de personas. Y en Chile tenemos 17. O sea, imagínate. Hoy día hay 8 millones de personas confinadas estrictamente en Chile. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad, en su minuto, de la autoridad de llamar al retorno seguro, cuando en realidad no estaban las condiciones para retornar de forma segura. Y ahí vuelvo a lo que decía Byung-Chul Han respecto al dataísmo. Parece todo un dato, parece todo estadísticos descriptivos, pero hay variables que hay que hacerse cargo que son un poquito más profundas y que tienen que ver con qué va a pasar en una semana más. Lo que nos ha demostrado el coronavirus es que tiene una capacidad de contagio como ningún otro virus. En consecuencia, es muy fácil enfermarse. Yo te digo, hoy día, y espero que a ti no te pase esto, pero el círculo de no contagiados mío es cada vez más chico, es cada vez más pequeño. O sea, yo hoy día estoy cruzando los dedos porque mis padres, que viven en otro territorio, en otro municipio, no se contagian. Pero ya tengo a 4 amigos contagiados con coronavirus. Entonces, y así se va multiplicando. Y después en Chile se habló, mira, yo tengo críticas respecto a esto, pero desde el realismo político puede que tenga sentido. Cuando inició la pandemia, 2 semanas de haberse iniciado, el ministro de Salud dice, mira, acá todos tenemos que enfermarnos. La pregunta es no si nos vamos a enfermar o no, sino que la pregunta tiene que ser ¿cuándo nos vamos a enfermar? Porque de cuándo nos vamos a enfermar depende si hay cama o no hay cama en el sistema hospitalario. Alemania no se hizo esa pregunta. Alemania, cuando empezó la pandemia, dijo vamos a evitar vamos a evitar el menor número de contagios posible. Cambia la cosa. Cambia la cosa. Porque una cosa, cambia el escenario, porque por un lado, yo puedo esperar que todos se contagien y elaboro una táctica, sabiendo que todos se van a contagiar, que es brutal. ¿Ah? Por lo demás, pensar que todos se van a contagiar es brutal y perverso, pero tiene una estrategia. En cambio, otros modelos dijeron, mira, aquí no todos tienen que contagiarse, vamos a evitar que todos se contagien. Ah, otra estrategia, otra táctica. Entonces, ¿las cosas se pueden hacer mejor? Sí, se pueden hacer mejor. ¿Hemos tenido una gestión correcta? Yo creo que teníamos las posibilidades para hacer una gestión de la pandemia mucho mejor. ¿Ah? No, pero igual si te sirve de consuelo, es mucho mejor que la de los países, por ejemplo, donde yo estoy, que es Sí, Argentina, donde sí, tenemos al día de hoy 73 días, no 8 millones de personas encerrados, sí, 40 millones de personas encerrados. Aquí sí, está detenido totalmente el país, incluso en regiones donde no hay ningún caso, la gente igual está en cuarentena y tiene que salir con tapabocas, con todas las restricciones que hay. sí, sí, sí. Y No, y imagina el la caso de Brasil. devaluación de O la sea, moneda ha sido el 100%. sí. En Chile no sucedió eso, por suerte. No, Igual no, vienen no, de otros contextos diferentes, ¿no? sí, Pero digo, desde el punto de vista social, aquí por lo menos no hay un plan claro. Aquí el único plan, y lo rectificó el presidente en su última conferencia de prensa, es que va a estar la cuarentena hasta que no se sabe hasta cuándo. Porque precisamente le preguntaron que hasta cuándo iba a ser la cuarentena y él le dijo que no importaba hasta cuándo, sino lo importante era salvar a la gente. Entonces, tampoco me parece que esa sea la opción, ¿no? O sea, quedarnos encerrados desde siempre, hasta siempre,
sino yo creo que habría que ver la forma de cómo convivir con esta nueva realidad que tenemos e ir progresivamente liberándonos, ¿no? Porque no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista emocional. Ustedes porque ahora van a tener 2 semanas, pero yo, por ejemplo, que tengo 73 días encerrado en mi casa, es una cuestión bastante complicada. Es complejo, muy complejo. De hecho, el tema de salud mental, yo creo que ningún país ha tomado el punto, pero va a ser un gran tema. O sea, y por eso te decía al inicio, la forma de relacionarnos. ¿Cómo van a ser las relaciones de pareja después de esto? ¿No? Hay nuevos fenómenos y que no hay que perderlos de vista. Por eso la conversación puede ser a nivel micro y también a nivel macro, porque a nivel micro hay una serie de cuestiones que están pasando. El diario El País liberó un reportaje hace 2 días, creo, en donde se detalla cómo el bullying ha disminuido. Por ejemplo, ¿te fijas? No hay ciberbullying ahora, están los márgenes. ¿Por qué? Bueno, parece que la realidad nos llevó, digamos, a modificar nuestras conductas. ¿Qué pasa con las relaciones de pareja? Bueno, Zoom, gran invento, de hecho. ¿Ah? Sí, el Ministerio de Salud de Argentina recomendó el sexo virtual. No sé qué recomendó el Ministerio de Salud de Chile. Si es no, que no se han hablado de esos no temas. No se recomendó han hablado, nada. Está no, bien. no se han hablado, no sé, pero ojo, son materias a hacerse Son más cargo. tímidos allá, me parece. Claro, hay mucho más pudor. Eh, Pero claro, son temáticas que los gobiernos tienen que hacerse cargo, si esto no son fenómenos aislados. Y tú me decías, mira, pero es mucho mejor la gestión que otros países, sí, es mucho mejor. Es real, es real. El caso de Eh, Uruguay, por ejemplo, el caso de Uruguay es impresionante. Por supuesto, es un país mucho más pequeño, pero ya Uruguay está volviendo progresivamente a las clases ahora en junio, a las clases sí, de los estudiantes de primaria. sí. ¿Y por qué? Porque ya han controlado el contagio. Y ellos no pusieron una cuarentena obligatoria. La Tiene, cuarentena de y- ellos fue flexible y el Estado, o el presidente de la calle Pou, dijo que cada quien era responsable de respetar las normas. Y parece que funcionó. o sea, Solamente también 20 muertos, 20. hay un elemento cultural importante, Claro. eh, hay un elemento cultural importante, y también, José, tiene que ver con qué tan robustas y apresuradas fueron las medidas. En Chile esperamos harto para anunciar medidas. Eh, ya cuando estábamos en contagios progresivos se cerraron fronteras, por ejemplo. La calle Pou la cerró de inmediato. O sea, esas fueron medidas que te hacen la diferencia. Después, cuando pase todo esto, los politólogos, los economistas, los sociólogos y los epidemiólogos van a poder hacer tablas comparadas y decir, mira, cuáles fueron las medidas que permitieron que... Pero hoy día, con el fenómeno tan cerca, tú no puedes ver eso, pero Sí, sin duda. sí te puedes dar cuenta de algunas cuestiones que se hicieron distintas. Por ejemplo, la calle Pou cerró fronteras de forma inmediata, en Chile se esperó mucho. Y ojo, cuando digo se esperó mucho, se esperó una semana y días, que en términos del contagio es mucho. Sí, sí, sí. Habrá que esperar a ver para ver en la No es que radiografía era mucho, sino completa. que... Claro, claro, claro. Ahora, volviendo al otro tema, porque el de COVID es muy interesante, pero me gustaría preguntarte un par de cosas más, ya fuera del contexto COVID. Y Sí, volvemos un poco a lo de las protestas, que fue la noticia del año pasado, y Chile, que siempre fue, junto con Uruguay, repito, la excepción de temas de políticas públicas y políticas sociales en la región. Em, ¿Tú crees que la propuesta de modificación de la Constitución pueda ser una respuesta para cambiar el sistema o cumplir los requerimientos de la gente que estaba protestando? no hay que ser maximalista acá. La Constitución es un derivado de estas fuerzas que vinieron a remover el sistema político. Es como el sistema político responde a la demanda ciudadana. O sea, tiene un valor por eso. La nueva Constitución tiene un valor porque se origina por el movimiento del 18 de octubre. Y desde ahí es que hoy día es el principal proceso que está en curso
producto de ese 18 de octubre. Pero, por Ahora, ejemplo, ¿qué me podrías mencionar sobre qué es lo que podrían cambiar en la Constitución que que haría para, el sistema más justo desde el punto de vista de las personas que protestan? para allá voy. No es la única medida. O sea, aquí creer, por eso te decía yo al inicio que no hay que ser maximalista, porque creer que una nueva constitución te va a resolver todos los problemas es mentirle a la gente. O sea, yo no puedo decir, mira, con la nueva constitución tú vas a tener un trato más justo, porque no es así. La nueva constitución, las constituciones son las reglas del juego en la cual le damos forma al Estado y además amparamos con ciertos pesos y contrapesos el juego democrático. Pero no es en la Constitución además no tiene que ser un mamotreto gigante de cómo vas a vivir tú. Más bien, las constituciones que tienen mayor rendimiento son las más delgadas, digamos, las que te establecen reglas del juego generales, un buen funcionamiento democrático, peso y contrapeso a nivel político, tanto verticales como horizontales, en términos de poderes del Estado, y verticales en términos a nivel de gobierno, pero no es una constitución que te regula cómo tienes que vivir, digamos, ¿no? Sí, pues Y en fíjate una cosa, en el caso particular de las constituciones, te podría mencionar que la Constitución de Venezuela, si la lees, tú dices que es un país perfecto, pero vemos a la realidad y es un país desastroso. Entonces, no necesariamente porque lo diga la Constitución, los gobiernos lo van a cumplir. claro, Entonces, pero sí nos, es muy delicado, o sea, lo veo yo, que muy delicado cambiar el esquema del Estado buscando soluciones sociales, porque a lo mejor sí, efectivamente puede haber algunas propuestas, pero también se pueden meter de contrabando algunas otras modificaciones que no necesariamente sean sociales, como por ejemplo la reelección. Una cosa que Chile ha respetado mucho y creo que es una de las cosas de admirar, que no hay reelección consecutiva del presidente, cosa que es el mal de América Latina, ¿no? Que un presidente gana y se quiere quedar por siempre en el poder. sí, 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 eso es efectivo. Ahora, eh, las, las constituciones son reglas del juego y las reglas del juego te dan incentivos y restricciones y modifican nuestra conducta. No hay que esperar, no hay que tener muchas expectativas con la nueva constitución en términos de solucionarle la vida a la población, pero sí hay que tener muchas expectativas en la nueva constitución respecto a la legitimidad que tiene el sistema político. Y eso es un fenómeno muy chileno. Eh, y que quizás las generaciones que nazcan en democracia, Dios lo quiera, en Venezuela, también se lo van a cuestionar. O sea, mi generación, que nació en democracia, tiene las reglas del juego de una constitución que elaboró la dictadura a puertas cerradas. No tiene legitimidad el sistema político, o tiene muy poca legitimidad el sistema político. Más allá de los rendimientos, la legitimidad es importante en democracia, porque la democracia, como te decía hace un rato, es una promesa constante. La democracia, si uno compara con otra forma de gobierno, quizás no tenga los mejores rendimientos. Hay una teoría que es muy interesante, que se puso muy en boga en la tercera ola democrática, que decía, ojo, para aumentar los rendimientos democráticos, esta tiene que estar al alero del mercado. Consenso de Washington, neoliberalismo y todo lo que conocemos. Y fue así. O sea, los rendimientos de las democracias mejoraron exponencialmente. Recuerda que por la democracia los alemanes decían que había que reivindicar a la nación alemana, República de Weimar, a principios del siglo pasado. Entonces, la democracia asume un valor distinto luego de la tercera ola, el mercado le da mejores rendimientos, pero el punto está en que la legitimidad con la cual nosotros miramos la democracia, ¿por qué en Uruguay el sistema político parece ser tan estable, más allá de sus contradicciones internas, como todos los países? ¿Por qué? Porque hay una legitimidad democrática que es súper alta. O sea, hoy día tener a la calle Pou, después de años en donde el Partido Nacional no ganaba, a mí me tocó estar en la segunda vuelta con amigos del Partido Nacional, y la amistad cívica que había. La celebración en la Rambla, que es la costanera, la principal costanera de Montevideo, gente del Frente Amplio con del Partido Nacional abrazado, viejo. Una cuestión que en Chile
es insospechada. ¿Ah? Entonces, Yo creo que en ningún país de América Latina, yo creo que solo en Uruguay. y probablemente, pero ¿por qué? Por la y Costa Rica. ¿Y por qué? Por la legitimidad democrática que tiene el sistema detrás. O sea, la población ve con buenos ojos la democracia y la promesa constante de esta. Y en esa democracia también hay disputa y hay conflicto. O sea, propio de que exista conflicto es que hoy día la calle Pou gobierna y no el Frente Amplio nuevamente. Entonces, eso habla de una buena salud democrática. En el caso chileno, la legitimidad está por el suelo. Y ahí es donde, vuelvo a la Constitución, y ahí es donde uno tiene que ponerle todas las fichas a la nueva Constitución. Y ahora, ¿quiénes Porque serían los encargados de modificar la Constitución? Según el acá, procedimiento. el modelo, las reglas que se establecieron para el cambio, para este proceso constituyente, es que tú tienes dos opciones. Primero, en el 25 de octubre de este año, Dios mediante, digamos, porque no sabemos qué va a ocurrir con la pandemia, pero el 25 de octubre de este año debiésemos nosotros votar bajo dos cédulas. La primera cédula, apruebo o rechazo una nueva constitución, y la segunda cédula, el mecanismo. Y el mecanismo es convención mixta constituyente, que tiene que ver con 50% composición del legislativo, senadores y diputados, y el otro 50% electos por la ciudadanía. ¿Ya? O sea, ciudadanos comunes que se postulan sin tener partido político. Con partido o sin partido, da lo mismo. ¿Ah? Y además bueno, y ahora voy a entrar, y la segunda opción es convención constituyente. La convención constituyente es 100% electa por la ciudadanía y tiene además tres fórmulas inclusivas dentro del mecanismo. Paridad de género, y esto es histórico en el mundo, no hay ensayo, no hay caso en donde la redacción de una constitución sea elaborada 50% mujeres, 50% hombres. Desde la institucionalidad, eso va a ser así, digamos. Segundo, representación de independientes. ¿Por qué? Porque esta es una medida resultante de un movimiento social apartidista. O sea, el 18 de octubre no tenía flameando la bandera de la democracia cristiana, ni del Partido Comunista, ni de los partidos de derecha. Y tercero, representación de pueblos originarios. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad ahí para nuestros pueblos aborígenes, originarios, de ser representados y además de ser legitimados. Hoy día la Constitución actual no lo hace. Entonces, esa fórmula es de 100% electa por la ciudadanía. O sea, sin Y, ningún diputado ni ningún senador, solo ciudadanos. o sea, si ellos quieren postularse, tienen que renunciar a sus cargos actuales. Okay. ¿Ah? Yo, si tú me preguntas por cuál me inclino, yo obviamente me inclino por el apruebo de una nueva constitución y me inclino por la convención constituyente, porque, Pero ahora, y por bueno, ejemplo, se puede postular cualquier chileno que sea mayor de edad y tenga habilitados sus derechos políticos, ¿no? O sea, se podría postular cualquiera. se puede postular cualquiera ¿Y en el qué papel, garantía me da de que cualquiera que se postule no tiene la responsabilidad y el conocimiento de construir una nueva constitución? pero mira, hay dos cosas. Primero, en el papel se puede postular cualquiera, eso es desde la norma, pero en realidad financiar campañas de esta naturaleza y tener el despliegue territorial que se requiere no es para cualquiera. Entonces, vamos a tener de igual forma una convención constituyente con gente medianamente conocida, académicos, políticos, no es que gente que haya aparecido de la nada, digamos, ¿ah? El vecino de la esquina va a poder postularse, pero las posibilidades que salga con el sistema electoral que está sometido al mecanismo es muy difícil. O sea, en eso hay que ser realista. Y estoy un poco haciendo un spoiler haciendo un spoiler del resultado de la convención. Y el segundo punto es que un error que ha tenido la democracia desde el 90 hasta la fecha es creer que los ciudadanos no tienen la capacidad de decidir. Y eso es una cuestión que ha costado incorporarla, sobre todo los partidos tradicionales, como el mío. O sea, es una cuestión que yo me di cuenta con el 18 de octubre recién. Yo entré a militar a la Democracia Cristiana, partido tradicional, uno de los grandes de Chile, el año 2013. Y recién me di cuenta el año pasado.
¿Ah? ¿Por qué? Porque las lógicas representativas de la democracia están muy instaladas. Y la gente también tiene capacidad de decisión, si no es tonta. Si ese es el problema, que nosotros tenemos que creemos que la población a veces toma malas decisiones. Y por cierto que toma malas decisiones, pero hay que depositar confianza también en ese talante, porque es propio de la democracia. Ahora, el punto está en que el sistema electoral con el cual se diseñó te permite corregir ciertas cuestiones como la que tú dices, por ejemplo, a ver, pero ¿qué garantía hay de que sea un buen constituyente? Bueno, para tú ser candidato tienes que tener propuestas, tienes que tener programas, no es como levanto la mano y yo mañana me postulo, no, no. Hay propuestas, hay programas, hay todos unos mecanismos de difusión, entonces la población, sobre todo después del 18 de octubre, se ha informado mucho más. En Chile, yo escribo columnas cada 15 días para los medios nacionales, y en una de esas columnas yo digo que estamos iniciando un nuevo proceso de cultura política. Y es cierto, hoy día la gente quiere opinar más, quiere participar más, quiere saber más de la política, de lo político. Su enojo no es con la política, su enojo es con los políticos, ¿ah? Y con los malos políticos. Y eso es un fenómeno generalizado. Ustedes tienen una cultura política muy rica de debate y de protesta. Uruguay, bueno, lo que comentábamos también, es propio de la democracia, tener un factor ciudadano participativo y consciente importante. No digo que todo se plebiscite, no estoy de acuerdo de aquello, no estoy de acuerdo con aquello. No, Yo sería creo que imposible, entonces no, tendríamos que volver a la democracia directa y no a la, claro, no a la democracia y representativa. de verdad que no, y yo creo que no es el modelo. Te lo digo súper honestamente para que no se confundan mis palabras. Yo creo en una democracia representativa, creo en una democracia representativa. Pero también creo en que nuestro rol como dirigentes políticos es depositar confianza en las decisiones de los ciudadanos. ¿Ah? No, no, no a priori, no a priori ser peyorativos con ella, que es un poco lo que le pasa a los políticos tradicionales, sobre todo en Chile, sobre todo en Chile. Ahora, dos preguntas para ir finalizando. Una es muy particular, porque aquí pasó por debajo de la mesa, pero en Chile no, que de hecho hubo una conversación con el presidente Alberto Fernández sobre eso. Pero aquí en Argentina, por el tema del COVID-19, los medios se enfocaron en otras cosas. Em, Tú como dirigente joven de la política chilena, ¿cómo ves esta recomendación que hizo el presidente Alberto Fernández a una oposición política de Chile, miembros del Grupo de Puebla, sobre que deberían organizarse para ir contra el gobierno de derecha de Piñera? Porque vemos como el presidente Fernández en otros casos siempre guarda silencio, ¿no? El caso de Venezuela y el caso de Cuba, dos dictaduras socialistas violadoras de derechos humanos, no emite opinión porque dice no inmiscuirse en asuntos internos. Pero en el caso de Chile, abiertamente militó en la política, ¿no? Dos cosas. La primera es que habla del nivel de descomposición que tiene la oposición chilena. Eh, yo no sé qué tan bueno, mi respeto a Alberto Fernández, creo que comunicacionalmente es muy bueno, más allá de las medidas adoptadas. Ojo, esto no tiene que ver con el nivel de política pública. Es más, creo que el nivel de testeo en Argentina es muy bajo, creo que el Estado tiene que hacer más esfuerzo para gestionar de mejor manera la pandemia. Pero comunicacionalmente es muy atractivo. ¿Ah? Eh, y es por eso también que yo creo que la oposición chilena lo convoca a esta reunión bajo el alero del Grupo de Puebla para que él le dé su recetario. Ahora el punto está en que habla del nivel de descomposición de la oposición chilena en andar buscando recetas afuera de Chile. ¿Se entiende? O Sí. sea, esto tiene que ver con que, y lo voy a poner en clave de teología política, que me parece más entretenido. Okay. El Mesías no está afuera. ¿Ah? El Mesías está dentro. Y cuando la oposición se dé cuenta de que el Mesías esté adentro, se va a articular de mejor manera. El llamado de Alberto Fernández es de sentido común por lo demás. O sea, yo
se va a publicar una columna mañana en El Mostrador, que te la voy a enviar, José, una de esas la puedes poner a disposición de la audiencia que nos ve en esta charla. Yo sí creo en la unidad de la oposición, pero no en una unidad vacía, no en una unidad de sentido común para desarrollar un proyecto alternativo al de Piñera. No, aquí tiene que haber unidad con propósito, unidad con temas, unidad con un proyecto que se pueda elaborar en conjunto. No unidad por unidad, porque no tiene sentido. Y no tiene sentido porque vamos a seguir desfragmentados tal cual estamos hoy día. La oposición en Chile hoy día está en un nivel de fragmentación y de descomposición bien notable. Que en el peor gobierno de derecha, y esto no lo digo yo como militante de la democracia cristiana, lo dicen incluso ideólogos de derecha, que en el peor gobierno de derecha la oposición no tenga capacidad de articular un proyecto, no habla de cuán mal lo ha hecho el gobierno de Piñera, sino más bien habla de cuán mal lo está haciendo la oposición. Eso primero respecto al mensaje de Alberto Fernández. Y segundo, yo creo que en el propósito de articular proyectos hay que ser cuidadoso con quién lo articulamos y quién elabora los mensajes. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en esta situación y todo vuelve a los mismos temas. Ha sido muy interesante y te agradezco la conversación porque todo vuelve al punto de retorno. En la lógica de legitimidad de la política, los mensajes pueden ser muy atractivos, pero depende de quién los emite. Si mañana viene Maduro con una solución democrática a todos nuestros problemas, con una vacuna frente al COVID, créeme que nadie le va a creer. Es más, lo van a criticar y todos lo vamos a demonizar, porque se lo merece, digamos, como dictador, ¿no? Como un autoritario. Entonces, si Donald Trump, lo mismo, también va a ser expuesto, si Bolsonaro, lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy día la legitimidad también pasa por quién es el emisor del mensaje. Entonces, si se reúne el grupo de Puebla, a quien yo respeto como adversario en política porque además creo que están haciendo esfuerzos por articular algo donde nadie está articulando nada. ¿Ah? Y eso en política, desde la lógica democrática, se valora. El punto es que son mis adversarios. Entonces, si viene el grupo de Puebla y me da recetas, cuando han sido cómplices silentes de algunos regímenes. No, no solamente eso, el Grupo de Puebla está compuesto por prófugos de la justicia como Evo Morales y el expresidente Rafael Correa. Claro, entonces, y que le vengan a dar receta a la oposición chilena, créeme que no solo nos plantea un desafío, sino que también no me es indiferente. Y el desafío es ser alternativa a este tipo de articulaciones. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que plantearse la pregunta y empezar a actuar luego, porque nosotros vamos a tener elecciones presidenciales del 2021. Y hay una última pregunta. Cuéntame, ¿cómo ves el escenario para las elecciones del 2021? Bueno, primero tienen que pasar todo un proceso, ¿no? Primero la constitución, la oposición, todo esto. Es difícil eso, pero bueno, si te atreverías a proyectar algo a largo plazo, ¿qué me podrías decir sobre esas elecciones? Mira, ¿Y cuáles son los candidatos principales para contarnos? Porque a lo mejor hay gente que sabe a otras personas. Sí, yo soy analista político, no pitonizo, pero me voy a jugar por tres cuestiones. La primera tiene que ver con que en Chile estamos viviendo, y aquí hay un profesor muy interesante argentino con el cual tuve el gusto de trabajar, Daniel Cravacuore, de la Universidad Nacional de La Plata, ¿puede ser? ¿Sí? Podría ser, no lo conozco. Sí, Daniel Cravacuore, para aquellos que nos están escuchando, que él es experto en gobierno local, y él hablaba hace 5 años atrás de que Chile iba a vivir un proceso de desnacionalización de la política. ¿Eso a qué se refiere? A que los candidatos a ser máxima autoridad, a presidente, no necesariamente iban a venir desde la primera línea de la política nacional, sino que más bien iban a ser reclutados desde los gobiernos locales. Figuras como alcaldes, de gobiernos que están
no a nivel nacional, sino que anterior. Y es cierto, hoy día en Chile los principales candidatos a la presidencia son alcaldes, por ejemplo. El candidato más posicionado es Joaquín Lavín, que es un dirigente histórico de la derecha chilena y que hoy día es alcalde del municipio más rico de Chile, Las Condes, eh, con el municipio que tiene mejor calidad de vida, en fin. Y él tiene una vocería en los medios de comunicación súper, súper grande y amplificada, y es hoy día el que tiene mayor preferencia. Ahora, ¿él está de acuerdo con la modificación de la Constitución o no? Él cree en la nueva constitución, sí. Okay. Sí. Pero además es porque entiende las lógicas políticas. Joaquín Lavín era alguien que se sacaba fotos con Pinochet en los 80. O sea, es un tipo que se ha reinventado en algún minuto y es muy interesante. Yo creo que como caso de estudio ustedes incluso lo pueden analizar porque hace carne el dicho de que no hay muertos en política. ¿Por qué? Él fue candidato presidencial en el 90, en el 99. Perdió frente a Ricardo Lagos y perdió por un estrecho margen, un voto por mesa. Algo así como 50.000 votos fueron los que lo dejaron afuera de muy poco, ¿ah? De la presidencia. Y siempre ha estado en primera línea de la política, siempre ha estado vigente, fue ministro de Educación y ministro de Desarrollo Social, ha sido alcalde de Santiago, que es como ser alcalde de Buenos Aires, y ahora es alcalde de Las Condes, con mucho recurso, con mucha vocería, es quien mejor posicionado está, ¿ya? Y además es muy versátil, se adaptó muy bien al juego democrático como actor político. Y es de uno de los partidos más conservadores, de la Unión Demócrata Independiente acá en Chile, de la UDI. ¿Qué otro candidato tienes? Luego le sigue que volvemos a los puntos, es muy interesante, porque luego le sigue Daniel Jadwe. Daniel Jadwe es un militante comunista, alcalde de la comuna de Recoleta, una comuna que es de clase media baja, pero que hoy día también está en la encuesta. No tan cercano a Lavín, desde luego, pero es el segundo que viene en la lista, digamos, ¿no? Eso te habla de la polaridad de la política hoy día. No hay una convergencia hacia el centro, sino que más bien hay convergencia hacia los extremos. Diálogo político, bueno, nosotros lo conocemos bien, de la Konrad Adenauer, tiene artículos muy, muy interesantes respecto a por qué hoy día, en la fragilidad democrática, se tributan los extremos. Y ahí recomiendo un texto, José, que es Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky, para aquellos que lo puedan consultar. Explica muy bien estos temas, ¿ah? Por qué hoy día los extremos se ponen en valor en desmedro de las posiciones más de centro. Entonces, tú tienes que, este es el segundo candidato del Partido Comunista, Daniel Jadwe. Si tú me preguntas qué va a pasar, si la oposición no se articula, no va a haber alternativa y Joaquín Lavín va a ser presidente de Chile. ¿Es mi escenario ideal? No es mi escenario ideal. Yo creo que hoy día las condiciones están para elaborar un proyecto mucho más moderado, progresista a ratos, pero moderado, democrático, no conservador, porque la realidad te va a exigir, digamos, en el caso chileno, sobre todo porque viene el 18 de octubre suspendido. La realidad te va a exigir, con un proceso de nueva constitución, con una agenda social robusta, te va a exigir algunos cambios que son necesarios, sobre todo para reducir las brechas de desigualdad. Y los gobiernos conservadores, por antonomasia, tributan constantemente el statu quo. En consecuencia, los cambios no van a ser tales. Y eso, desde una mirada politológica, desde el análisis político, nos plantea muchos desafíos, porque no es solo articular un proyecto, ya lo decíamos, no es solo articular un proyecto por articularlo, no es solo la unidad por la unidad, sino que es la unidad con un propósito determinado para darle gobernabilidad a los 4 años que vienen, que van a ser claves para la historia de este país. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvimos conversando con Joaquín Orellana, quien es dirigente de la Juventud Demócrata Cristiana de Chile. Y de verdad, muchas gracias por esta espontánea conversación.
No, gracias a ti, disculpa el atraso del inicio, fue una tremenda conversación, yo creo que estos espacios tienen que seguir replicándose entre los amigos de la red de humanistas por Latinoamérica, en la red que tenemos en Somos la CAS. De verdad, José, muchas gracias por la conversación, yo aprendí harto de Argentina hoy día y espero que ustedes hayan aprendido harto de Chile.